sacerdote que no estaba bautizado. Esto es medio contradictorio, pero es la noticia que vamos a comentar el día de hoy, sobre todo porque nos da pie a hablar de otro tema que también entre los católicos está siendo muy olvidado. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Hay algo que el Padre Pío siempre supo, que nos transmitió a sus devotos también, y es el hecho de que la Iglesia, por ser madre y maestra de la verdad, ella es la detentora de las llaves de los sacramentos. Es decir, la Iglesia da los sacramentos, que son las vías de salvación, y es a través de los sacramentos que las personas alcanzamos la salvación. Es la vía natural y lo que Dios quiso dejarnos. Tanto es así que el Padre Pío no tuvo el permiso de confesar, sino como hasta 2 años después de su ordenación, y luego él tuvo que dejar de celebrar públicamente la misa, de confesar, etcétera, etcétera, por orden de también, digamos, los jerarcas de la iglesia. Ciertamente la iglesia es santa, aunque sus jerarcas puedan tener errores, equivocaciones y a veces errores bastante graves y partiendo inclusive desde la cabeza de la iglesia. ¿Por qué esto tiene que ver con esta noticia que nos trae Infovaticana que titula así? La arquidiócesis de Detroit en Estados Unidos, o Detroit en Estados Unidos, soluciona con rapidez el caso de un sacerdote que no había sido bautizado válidamente. Nosotros vivimos en una sociedad en la que la fe, los ritos, empiezan a verse como algo que no tiene mucho sentido. Es decir, que por ejemplo el bautismo, la comunión, digamos la Eucaristía, la confirmación y demás, son ritos, cosas externas que no tocan mucho a la fe y que podemos prescindir de ella. Ahora bien, para nosotros poder llegar a la conclusión, o digamos la gente en general llegar a la conclusión de que no es necesario los sacramentos, entonces empieza a destruir los sacramentos en los puntos donde todavía pueden ser cambiados o en puntos vitales, pero que las personas empiezan a no notar y no escandalizarse por ellos. Entonces, cuando alguien dice que, por ejemplo, la misa tiene que ser de determinada manera, que tal rito debe ser de determinada manera, que tal cosa se debe hacer de este modo, como la norma dice, entonces lo pueden a uno tratar de rigorista, de estar demasiado sometido a la letra y, no sé, tal vez citar la Sagrada Escritura o algo así donde diga que la ley mata, pero el Espíritu da vida, alguna cosa así, ¿no? San Pablo. Pero obviamente que esas palabras son en otro sentido y que no estamos hablando de fariseísmo, pero que, digamos, es la acusación que se hace contra aquellos que quieren conservar las fórmulas, los símbolos tal como ellos son. Y aquí es donde entra esta noticia para que lo entendamos mejor. Antes que nada, les recuerdo que si ustedes entran al link que está aquí abajo, se suscriben, o mejor, se inscriben a la Santa Misa de manera gratuita, la misa de súplicas al Padre Pío, y solo tiene 3 requisitos: suscribirse al canal, darle a la campanita y compartirlo, y ustedes y ellos van a estar en la misa de manera gratuita, un regalo que les hacemos de parte del canal. Adicionalmente, recuerden que el me gusta en este canal no es para nada ateo, sino que es pedirle al Padre Pío su bendición. Bueno, entonces la noticia dice de la siguiente manera. Según la Congregación para la Doctrina de la Fe, si la persona que realiza el bautismo dice nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en vez de yo te bautizo, ese bautismo es inválido. Resulta que Matthew Hood, que creía haber recibido el sacramento del orden en el año 2017, conserva el video de su supuesto bautismo y el diácono que presidió la ceremonia usó precisamente la fórmula que invalida el sacramento. Es decir, para bautizar se debe decir literalmente esas palabras, textualmente esas palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si se cambian las palabras, no hay bautismo.
y el diácono que presidió la ceremonia usó precisamente esa fórmula y por tanto fue inválido. Inmediatamente se puso en contacto con su arzobispo, o sea, estamos hablando de un hombre que no había sido bautizado, que eh, no había recibido ningún sacramento válidamente y que ahorita estaba siendo sacerdote y consagrando. Por tanto, todos los actos que él hizo son inválidos. Evidentemente que Dios suple las gracias y demás, digamos la confesión, todo lo demás Dios se encarga de suplir. Sin embargo, válidamente hablando, él no estaba, ni era sacerdote, ni se puede decir, ni era católico, ¿cierto? No estaba bautizado. Era católico en cuanto a su espíritu, pero realmente no lo era. Y obviamente sin culpa, pero no era realmente bautizado. Monseñor Vigneron, quien le confirmó sus peores temores, a la vez que puso en marcha el proceso para solucionar la situación del padre Hood. Rápidamente recibió los sacramentos de iniciación, bautismo, Eucaristía y confirmación, tras lo cual hizo un retiro espiritual para ser ordenado primero diácono y finalmente sacerdote, hecho que ocurrió el pasado 17 de agosto. Por tanto, él desde el 2017 inválidamente era sacerdote. La Arquidiócesis de Detroit ha publicado una carta del arzobispo en la que explica que el diácono ya retirado que administró inválidamente el bautismo del padre Hood, Marx Spinger, usó la fórmula inválida mientras estaba asignado a la parroquia de Santa Anastasia de Troya durante el periodo de 1986 a 1999. Recordemos que un diácono puede bautizar, todo cristiano puede bautizar en una situación, digamos, de riesgo. Cualquier persona puede bautizar, pero en este caso normalmente un diácono ya lo puede hacer. La parroquia y la arquidiócesis de Detroit harán esfuerzos para contactar a aquellos que el diácono intentó bautizar para que puedan recibir los sacramentos válidos. La arquidiócesis ha dado a conocer la identidad del diácono en un intento por alertar a las personas con las que no tenemos forma de contactar, dice el comunicado. En la nota se reconoce que lo sucedido también afecta a muchos que han interactuado con el padre Hood durante estos últimos 3 años, durante los cuales su capacidad para celebrar sacramentos válidos ha sido muy limitada. En principio se consideran válidos los bautismos y los matrimonios precedidos por el padre Hood, pero obviamente no ocurre lo mismo con las confesiones y las misas en las que él era el único oficiante. Monseñor Vigneron ha querido tranquilizar a los fieles de la siguiente manera. Él dice: como siempre ocurre con Cristo, hay esperanza en medio de la oscuridad. La Iglesia, siguiendo el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, reconoce que Dios se ha atado a los sacramentos, pero no está atado a los sacramentos. Eso significa que mientras podemos tener la certeza de que Dios siempre trabaja a través de los sacramentos, cuando son debidamente conferidos por el ministro, Dios no está obligado por los sacramentos, ya que puede administrar, y de hecho administra su gracia de forma soberana. Podemos estar seguros de que todos los que se acercaron al Padre Hood de buena fe para recibir los sacramentos no se fueron con las manos vacías. Sabemos que nuestro Señor, en su amor interminable por nosotros, proporcionó alguna medida de gracia. Dios es atraído a los corazones que están abiertos a Él en el amor. Entonces, bueno, tenemos esta situación que se presenta con el padre Hood, increíble, ciertamente increíble, pues ahorita él es realmente, válidamente sacerdote, pero sucedió esto. Miren cómo el cambiar la fórmula de un sacramento puede causar todo, ustedes ven que es como una hilera, ¿no? Una fila de fichas de dominó, ¿no? Cayendo una, van cayendo todas las demás. Entonces aquí no hubo un bautismo válido y todos los sacramentos recibidos por el ahora sí, realmente Padre Hood, no son válidos. Lo que él administró no es válido a excepción del bautismo y el matrimonio, porque los ministros en el matrimonio son los mismos esposos y en el bautismo hasta un pagano puede bautizar si lo hace queriendo hacer lo que la iglesia hace en un caso de emergencia. Y bueno, y en este caso, pues tal vez no era emergencia, pero como no se conocían las condiciones del padre Hood, en todo caso, digamos, sí hubo sacramentos, pero los demás no. Entonces miren las consecuencias. Esto para que nosotros entendamos por qué se tiene que ser tan cuidadoso en las palabras de la Santa Misa, en las palabras de la misma confesión, de absolutamente todo. Por ejemplo, es muy común
que en el sacramento de la confesión se utilicen palabras diferentes a las que deberían ser, que Santo Tomás y San Alfonso y demás hablan de que las palabras del sacramento de la confesión tienen al menos que tener como, digamos, sentido de que es el sacerdote el que absuelve. Por tanto, si el padre dice Cristo o no sé, digamos, no se da a entender que es él el que está dando la absolución, por tanto es inválida. Y adicionalmente él tiene que decir que está absolviendo de los pecados, no está dando la absolución. Porque si el padre dijese yo disculpo tus culpas o cualquier cosa similar, tampoco habría sacramento de la confesión. Tiene que ser, la fórmula es yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero el sacerdote podría incluso decir te absuelvo de tus pecados o te doy la absolución de tus pecados, pero siempre tiene que quedar claro que es una absolución y que es él el que se la da a uno, ¿cierto? No puede ser tampoco yo absuelvo de los pecados, no. Tiene que ser Él a nosotros darnos una absolución. Y con toda tranquilidad nosotros podemos pedir al sacerdote que lo haga tal cual como debe de hacerlo. Entonces, y esto entra para muchas otras cosas. La Santa Misa, que tristemente en muchos lugares se cambia, el sacerdote cambia la fórmula de la consagración o de cualquier parte del rito como él quiere, etcétera, etcétera. Tal vez son cosas que no invalidan el rito, sin embargo, que vuelven todo más o menos como que cada uno puede hacer como quiere, de la manera en que más le plazca y no hay una ley, no hay algo que Dios quiso establecer y también no hay una autoridad que es la iglesia para determinar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces se pierde un poco el sentido de la autoridad y si fuese así, pues el mismo Padre Pío hubiera podido desobedecer a sus superiores sin tener ningún problema. Sin embargo, él siempre quiso obedecer y cumplir el rito tal como debe ser, etcétera, etcétera. Eso para que nosotros volvamos a repensar un poco el amor que sentimos hacia los símbolos, hacia los ritos, hacia estas cosas que son exteriores, pero son fundamentales en la fe y que hoy en día lastimosamente ha habido todo un movimiento para que nosotros descuidemos o se retire nuestro amor filial y total a los símbolos, etcétera, ¿no? Para que nosotros no creamos que la misa es solamente un rito absurdo, igual que la confesión, igual que, bueno, todos los ritos que tiene la iglesia son vivas, digamos, vivos recuerdos de nuestro Señor. Él quiso que fuese así y deben conservarse tal como ellos son. Todos los símbolos, todas las maneras, todas las palabras deben conservarse. Por eso es que el Padre Pío hasta su última misa la hizo en el rito tradicional y no pidió no celebrar el nuevo rito de la misa, que sería, digamos, en la lengua vernácula, lo que comúnmente conocemos, porque ya estaba adaptado al anterior y porque en su alma él también entendió que era un cambio innecesario y que podía afectar la fe y de hecho ha afectado profundamente la fe, pero no es el caso ahorita de tratar sobre este asunto. Miremos pues esta noticia del padre Hood y las consecuencias de que las personas empiecen a pensar por sí solas en contra de la fe, en contra de la fe tradicional y empecemos a inventarnos una fe a nuestro amaño, como tristemente ahorita está haciendo casi la totalidad del episcopado alemán. Y bueno, vemos las consecuencias de que los alemanes están apostatando de la fe católica porque ven que incluso los luteranos son más fieles a sus tradiciones que los católicos. ¿Qué pensaría pues el Padre Pío? Oremos, inmensamente oremos, oración, acción. Vamos a rezar por los sacerdotes, por los obispos que conserven la fe, por todos los fieles, para que no nos dejemos picar de ese bicho del liberalismo, que conservemos, seamos hombres, mujeres de rito, de símbolo, porque es lo que la iglesia quiere de nosotros, y que un sacerdote vestido como el Padre Pío, revestido con el manípulo, con la casulla, con todo lo que usaba el sacerdote y hasta hoy más o menos se conserva, esos símbolos son esenciales, son muy necesarios para nuestra fe. Así que despreciarlos y preferir, no sé, que el sacerdote se vista como una persona cualquiera, aun cuando va a celebrar la Santa Misa, eso despreciémoslo. No es el espíritu del Padre Pío, no es el espíritu católico. Espero haber sido lo más claro posible y disculpen si hay algo que pueda quedar confuso.
Bueno, terminamos acá. Recuerden pedir la estampa al 328-12-0525. No se descuiden porque pueden acabarse en cualquier momento. ¿Está bien? Bueno, vamos a terminar aquí pidiendo la intercesión de Nuestra Señora y que el Padre Pío nos bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.